Creo que pudo haber sido mucho peor. Bueno, déjenme contarles sobre esta película. Se llama M-Tregan 2.0 y es un asunto bastante importante. Yo soy Violet McGraw y voy a salir en ella. ¿Qué tan genial es eso? La última vez pude convivir con esta muñeca robot súper inteligente llamada M-Tregan. Era un poco espeluznante, pero también un poco increíble. Ahora estamos haciendo una segunda, y yo estaba tan emocionada que apenas podía dormir. Practicaba mis líneas frente al espejo todas las noches. Incluso hice que mi perro, Rocky, fingiera ser M-Tregan, pero no era muy bueno en eso. Solo seguía tratando de lamerme la cara, lo cual definitivamente no es algo que M-Tregan haría. Ella probablemente solo te miraría con sus espeluznantes ojos de robot. El primer día de filmación se acercaba cada vez más. Era como esperar la Navidad, pero en lugar de regalos, iba a tener un set de película completo. Tenía mis atuendos elegidos, y mi guión estaba lleno de pequeñas notas y garabatos. Mi mamá dijo que era una verdadera profesional, lo que me hizo sentir súper importante. Me imaginaba entrando al set y todos diciendo, «Ahí está, Violet, la estrella». Iba a ser el mejor momento de mi vida. No podía esperar a ver a todos mis amigos de la primera película y conocer a la gente nueva. Me preguntaba si M-Tregan tendría nuevos pasos de baile. Eso esperaba. Seguía pensando en todas las cosas divertidas que íbamos a hacer. Habría cámaras y luces y gente gritando «¡Acción!». Es como el juego de simulación más grande y caro del mundo. Mi personaje, Katie, ha pasado por mucho, así que tenía que prepararme para ser súper valiente, y quizás un poco asustada también. Es mucho trabajo, pero es el tipo de trabajo divertido. No es como hacer la tarea o limpiar mi habitación, que es el tipo de trabajo aburrido. Este era el tipo de trabajo que me hacía querer saltar de la cama por la mañana, lista para ir. Mi papá incluso me hizo un calendario de cuenta regresiva en el refrigerador. Todas las mañanas corría escaleras abajo y ponía una gran X roja en el día. «Solo 5 días más», gritaba. Luego, «solo 3 días más». La emoción se acumulaba dentro de mí como un gran globo. Sentía que podía flotar hasta el estudio de cine. Nada podía salir mal. Este era mi gran momento, y estaba lista para ello. O al menos, creí que estaba lista. Resulta que mi estómago tenía otros planes, lo cual es mi suerte. Todo comenzó unos días antes de la filmación. Estaba en mi habitación, leyendo mi guión por millonésima vez, cuando sentí un pequeño aleteo extraño en mi estómago. Al principio no fue gran cosa. Se sintió como una pequeña burbuja explotando. Simplemente lo ignoré y seguí leyendo mis líneas. Cady tiene cosas realmente geniales que decir en esta película, pero luego el pequeño aleteo volvió a ocurrir, y esta vez fue más como un pequeño empujón desde adentro. Puse mi mano sobre mi estómago, pero se detuvo. Pensé que no era nada. Tal vez solo necesitaba un refrigerio o algo así. Al día siguiente, el pequeño empujón regresó. Esta vez trajo un amigo, un pequeño gorgoteo silencioso. Era tan silencioso que yo era la única que podía escucharlo. Estaba desayunando con mi familia y me quedé congelada con mi cuchara a medio camino de mi boca. ¿Alguien más escuchó eso? No. Mi papá estaba leyendo las noticias en su tableta y mi mamá estaba haciendo una lista de cosas por hacer. Volví a comer mi cereal, pero estaba un poco preocupada. Mi estómago generalmente solo hace ruido cuando tengo mucha hambre, y yo estaba en medio de comer. Eso me pareció extraño. Decidí no decirle a nadie. Es decir, ¿qué diría? «Oye, mamá, mi panza hizo un ruido raro». Probablemente solo diría que necesitaba ir al baño o algo así. Así que lo mantuve en secreto. Pero mis gruñidos secretos de panza se estaban volviendo un poco más audaces. Empezaron a ocurrir con más frecuencia. Era como si hubiera un pequeño monstruo en mi barriga y apenas estaba despertando. Traté de solo jugar con mis juguetes y pensar en otras cosas, pero es difícil ignorar tu propio estómago cuando está actuando raro.
No es como si pudieras dejarlo en otra habitación. Me dije a mí misma que probablemente era solo emoción. Mi mamá dice que cuando te emocionas o te pones muy nerviosa, tu estómago puede hacer volteretas. Pensé que mi estómago solo estaba haciendo gimnasia súper intensa debido a la película. Eso tenía sentido, ¿verdad? Era una película enorme, así que merecía una reacción estomacal enorme. Decidí que esa era la razón oficial. Mi panza estaba tan emocionada como yo. El único problema era que esta emoción empezaba a sentirse un poco como un dolor de estómago. Pero aparté ese pensamiento. Tenía una película que hacer. El gran día por fin llegó. Mi alarma sonó antes de que saliera el sol. Salté de la cama, olvidando por completo mi extraño estómago. ¡Hoy era el día! Me puse mi sudadera cómoda favorita para el viaje en coche al estudio. Mi mamá me preparó un desayuno especial, pero cuando vi los panqueques, mi estómago dio un vuelco. Y no del tipo divertido y emocionado. Esto fue más bien un «Uy, no me siento muy bien» tipo de vuelco. Di unos cuantos bocados, pero sentí como si estuviera tratando de tragar una piedra. Mi estómago simplemente no estaba interesado en la comida. Cuando llegamos al estudio, era exactamente tan genial como lo recordaba. Había luces gigantes, montones de gente corriendo con portapapeles y una gran cámara en un brazo metálico largo. Vi al director y me dio un gran chócala. ¿Lista para hacer magia cinematográfica, Violet?, preguntó. Sonreí con mi sonrisa más grande y dije, «Totalmente». Pero por dentro, mi estómago dio otro de esos extraños sobresaltos. Era como un secreto que tenía que guardar de todos. Por fuera, yo era una actriz feliz y emocionada. Por dentro, mi panza estaba teniendo un ataque de pánico completo. Fui a mi tráiler para ponerme mi disfraz. Era un atuendo realmente genial, pero mientras me lo ponía, mi estómago soltó un fuerte gorgoteo. Gorgo glurp rumble. Fue tan fuerte que estaba segura de que todo el estudio lo escuchó. Miré a mi alrededor, pero nadie pareció notarlo. Uf, pero el dolor seguía ahí. Era un dolor sordo y constante ahora, justo en medio de mi vientre. Traté de respirar profundamente como me enseñó mi mamá, pero cada vez que inhalaba, sentía como si estuviera aplastando al pequeño monstruo del dolor en mi panza, y a él no le gustaba eso. Me llamaron al set para la primera escena. Tenía que pararme en mi marca, que era un pequeño trozo de cinta en el suelo, y esperar a que gritaran ¡Acción! Mientras estaba allí, bajo las luces calientes, podía sentir mi estómago revolviéndose. Era como una pequeña lavadora ahí dentro, chapoteando y chapoteando. Puse mi mano sobre él, tratando de calmarlo. «Por favor, cállate», susurré. Esta era mi gran escena. No podía permitir que un estómago ruidoso arruinara todo. Solo tenía que ignorarlo. Era una profesional, después de todo. Los profesionales no dejan que sus panzas se interpongan en la magia del cine. El director gritó, ¡y acción! Empecé a decir mis líneas, pero mi estómago decidió que quería ser parte de la escena. Soltó un largo y bajo rumble. Sonaba como si un osito diminuto estuviera despertando de una siesta dentro de mí. Intenté hablar un poco más fuerte para disimular el ruido. Esperaba que los micrófonos no lo captaran. Imagínense ver la película y en medio de una escena seria, solo escuchar mi estómago gruñir. Eso sería lo peor. Terminé la toma, pero mi cara probablemente estaba muy roja. Tan pronto como el director gritó, ¡corte!, mi cerebro empezó a acelerarse. ¿Qué fue ese ruido? La única vez que mi estómago hace tanto ruido es cuando me muero de hambre. Debe ser eso. No desayuné mucho porque mi panza se sentía rara, así que ahora solo tenía mucha hambre. Tenía perfecto sentido. El dolor probablemente era un calambre de hambre. El retumbo era mi estómago gritando, ¡aliméntame! Me sentí tan aliviada. Este era un problema que sí podía resolver.
todo lo que necesitaba era algo de comida. Misterio resuelto. O eso pensé. Durante el descanso, me dirigí directamente a la mesa de catering. Esa es la mesa mágica en un set de filmación que siempre está llena de bocadillos. Es una de las mejores partes de ser actor. Vi pretzels, galletas saladas, barras de granola y bolsitas de papas. Mi estómago debería estar encantado con esto. Tomé una bolsa de mis galletas de queso favoritas y una caja de jugo. Esto definitivamente solucionaría el problema. Me senté en una silla y empecé a masticar. Me comí toda la bolsa de galletas y me bebí toda la caja de jugo. Ahí está, pensé. Eso debería bastar. Esperé a que llegara la buena sensación. Ya saben, esa sensación de felicidad y saciedad que se obtiene después de comer un buen bocadillo. Pero no llegó. En cambio, el dolor sordo seguía ahí. Y después de unos minutos, se sintió incluso un poco peor. Las galletas y el jugo ahora se estaban revolviendo en mi panza con el monstruo del dolor. Era como si le hubiera dado más cosas con las que jugar. Esto no era parte del plan. Se suponía que la comida era la respuesta, pero parecía que solo había complicado más las cosas para mi pobre y confundido estómago. A medida que avanzaba el día, mi dolor de estómago simplemente no desaparecía. Era, honestamente, como un hermanito molesto que te sigue a todas partes y no te deja en paz. Cada vez que tenía que levantarme, lo sentía. Y cada vez que tenía que sentarme, también lo sentía. El dolor era mi nuevo coestrella. Y, bueno, se estaba robando cada escena. Traté de concentrarme en mis líneas y en lo que hacían los otros actores, pero era realmente difícil. Es como tratar de escuchar a tu maestro cuando alguien está golpeando su lápiz en el pupitre, justo a tu lado. El dolor de estómago era mi golpeador de lápices. Empecé a frustrarme mucho. ¿Por qué no se iría? Bebí un poco de agua, pensando que tal vez eso ayudaría. No lo hizo. Intenté ir al baño, pero ese tampoco era el problema. Simplemente me sentía mal. Mi emoción de la mañana se había ido por completo. Ahora solo me sentía cansada y de mal humor. Quería irme a casa, acurrucarme en mi cama con mi perro y ver caricaturas. No quería estar bajo luces brillantes, fingiendo ser perseguida por un robot, cuando mi propio estómago estaba organizando una rebelión. Mis pensamientos empezaron a enredarse. Tal vez me estaba enfermando. ¿Y si tengo gripe? ¿Y si tengo que faltar a muchos días de filmación y se enojan conmigo? O peor, ¿y si me reemplazan? Mi mente empezó a imaginar a otra chica usando el disfraz de Katie y diciendo mis líneas. Ese pensamiento era incluso peor que el dolor de estómago. Así que decidí que tenía que ser fuerte. No podía dejar que nadie supiera que algo andaba mal. Tenía que superarlo. Así que puse mi mejor cara de "me siento genial" y volví al set. Pero fingir es un trabajo duro, especialmente cuando te sientes mal. Durante una toma, tuve que correr por la habitación. Cada paso que daba hacía que mi estómago se moviera y doliera. Sentía como si llevara una bola de boliche en mi vientre. Terminé la carrera y traté de recuperar el aliento, pero también estaba tratando de no gemir en voz alta. Me sentí un poco mareada. Esto estaba empeorando. El pequeño monstruo del dolor de la mañana se había convertido en un ogro grande y gruñón, y estaba de fiesta en mis intestinos, y yo definitivamente no me estaba divirtiendo. Mi mamá debe tener un superpoder para darse cuenta cuando no estoy bien, porque se me acercó entre escenas. Me puso la mano en la frente y me miró con sus ojos de mamá serios. «Estás un poco pálida, cariño», dijo. «¿Todo bien?» Yo quería decir, «Sí, estoy bien», porque no quería ser un problema. Pero al mirarla, supe que no podía seguir fingiendo. Mi cara de «me siento genial» no debió ser muy convincente. Estaba demasiado cansada para seguir guardando el secreto. «Me duele la panza», susurré finalmente. Sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros con solo decir esas 3 palabritas.
La expresión de mi mamá se suavizó de inmediato. No estaba enojada ni decepcionada, solo parecía preocupada. ¿Desde hace cuánto te duele?, preguntó. Le conté todo, sobre los pequeños aleteos de hace unos días, la extraña sensación del desayuno, los fuertes retumbos y cómo las galletas no ayudaron. Le dije que me preocupaba que todos se enojaran conmigo si me enfermaba. Todo salió a borbotones. Mi mamá me dio un gran abrazo. «Ay, cariño, debiste haberme dicho antes», dijo. «Nadie se va a enojar contigo por no sentirte bien. Tu salud es lo más importante». Fue a hablar con el director. Yo estaba muy nerviosa, mirando desde la distancia. Lo vi asentir y mirarme con una sonrisa amable. No estaba enojado en absoluto. Hizo un pulgar hacia arriba. Mi mamá regresó y dijo: «El director dice que debes tomar un descanso. Podemos ir a sentarnos en tu tráiler un rato y resolver esto». Un poco después, Jenna, una de las otras actrices, vino a verme. Es súper amable. Me trajo una botella de agua y una manta caliente. «Escuché que tenías un caso de gruñidos de panza», dijo con una sonrisa. «Nos pasa a los mejores. No te preocupes por nada. Podemos esperar». Fue increíble. Pensé que todos estarían molestos, pero todos fueron simplemente amables. Les importaba más yo que filmar la escena de inmediato. Me hizo sentir mucho mejor, aunque mi estómago todavía me dolía. Mi mamá se sentó conmigo en el tráiler. Me hizo un montón de preguntas, como una detective tratando de resolver un caso. «¿Te duele cuando presiono aquí?», preguntó, tocando suavemente mi estómago. «Ay, un poco», dije. «¿Qué cenaste anoche?», preguntó. Recordé. «Comimos ese nuevo kit de tacos picantes», recordé. «El de la salsa, fuego volcán». Mi papá estaba muy emocionado de probarlo. Yo le había puesto mucha salsa a mis tacos porque quería ser fuerte como él. Los ojos de mi mamá se iluminaron. «¿Y cómo te sentiste esta mañana?», preguntó. «Mi panza se sintió rara cuando vi los panqueques», dije. «Y las galletas no ayudaron después de los gruñidos». Mi mamá asintió lentamente, uniendo todas las pistas. «Cariño», dijo, «no creo que tengas gripe. Y tampoco creo que sean solo nervios. Creo que esa salsa picante de los tacos fue demasiado para tu estómago. Probablemente está irritado y molesto desde anoche y ha estado tratando de decirte todo el día». Fue como si se encendiera un foco en mi cabeza. El misterio estaba resuelto. No era una enfermedad aterradora ni una señal de que era una mala actriz. ¡Eran tacos! La salsa fuego volcán había causado una erupción en mi estómago. El dolor, los gorgoteos, la sensación extraña. Todo era porque mi panza estaba tratando de lidiar con algo mucho más picante de lo que estaba acostumbrada. Finalmente tuvo sentido por qué comer las galletas no ayudó. Mi estómago ya estaba molesto y no quería más trabajo. Necesitaba un descanso, no más comida. Mi mamá me dio un medicamento para ayudar a calmar mi estómago. También me trajo una taza de té de menta caliente de la mesa de Catherine, que, según ella, es muy bueno para los dolores de estómago. Lo sorbí lentamente y se sintió tan cálido y relajante al bajar. El ogro grande y gruñón de mi estómago comenzó a calmarse. El dolor comenzó a desaparecer, reemplazado por un calor suave. No podía creer que la respuesta fuera tan simple. No era un gran problema aterrador que arruinara la película. Era solo un caso de demasiada salsa picante. 3, 2, 1, blast off. Después de una hora de descanso, un poco de medicina y 2 tazas de té de menta, me sentía como nueva. La bola de boliche en mi estómago había desaparecido. El ogro gruñón había hecho sus maletas y se había ido. Por fin pude respirar profundamente sin hacer una mueca. De hecho, sentí un poco de hambre de nuevo, pero de algo simple, como un plátano. Me levanté y di un pequeño salto de prueba. Sin dolor, estaba tan feliz y aliviada. Me sentí tonta por haberme preocupado tanto todo el día.
Mi mamá me sonrió y dijo, ¿te sientes mejor, superestrella? Asentí con entusiasmo. Le dije a mi mamá que estaba lista para volver al trabajo. Me sentía mal de que todos tuvieran que esperarme. Pero cuando volví al set, todos aplaudieron. El director me dio otro chócala. Bienvenida de nuevo, Violet. Me alegro de que te sientas mejor, dijo. Nadie estaba enojado. Solo estaban felices de que yo estuviera bien. Fue la mejor sensación del mundo. Me di cuenta de que no solo eran mis compañeros de trabajo, eran como una gran y extraña familia de cine, y las familias se cuidan entre sí cuando alguien no se siente bien. Nos preparamos para rodar la escena de la carrera de nuevo. Esta vez, cuando el director gritó ¡acción!, corrí por la habitación y se sintió completamente diferente. Me sentía ligera. Ni siquiera pensaba en mi estómago. Solo pensaba en ser Katie. Dije mis líneas sin ninguna interrupción extraña de mis entrañas. Conseguimos la toma perfectamente en el primer intento. El director sonrió y dijo, terminamos con esta escena. Gran trabajo, Violet. Se sintió increíble hacer un buen trabajo y no sentir dolor. El resto del día pasó súper rápido. Filmamos algunas escenas más y me divertí muchísimo. Pude reírme con los otros actores y concentrarme en lo que estaba haciendo. La emoción que había sentido por la mañana regresó. Estaba haciendo una película. Era el trabajo más genial del mundo. Solo tuve que superar un pequeño desastre relacionado con los tacos primero. Es curioso cómo un simple dolor de estómago puede hacerte olvidar lo afortunado que eres. Pero ahora que se había ido, me sentía extra agradecida por todo. Esa noche, cuando llegué a casa, estaba cansada, pero era un cansancio agradable, no el de enferma y de mal humor. Mientras me preparaba para dormir, pensé en todo el día. Fue como una mini película por sí sola. Tuvo suspenso. ¿Qué le pasa a mi panza? Drama. Tengo que seguir actuando. Y un final feliz. Solo fueron tacos. Aprendí algunas cosas. Primero, nunca, jamás volveré a comer salsa fuego volcán. Mi estómago y yo hemos acordado que de ahora en adelante nos apegaremos a lo suave. Mi papá puede comer toda la salsa volcán que quiera. Pero aprendí algo más importante que eso. Aprendí que está bien no estar bien. Pasé tanto tiempo preocupándome por lo que pensarían los demás. Tenía tanto miedo de ser un problema o causar un retraso que simplemente mantuve el dolor en secreto. Pero toda esa preocupación solo me hizo sentir peor. Cuando finalmente le dije a mi mamá, las cosas inmediatamente empezaron a mejorar. Guardarse un problema es como tratar de sostener una pelota de playa bajo el agua. Puedes hacerlo por un tiempo, pero eventualmente va a salir a flote. Mi cuerpo intentaba enviarme un mensaje todo el día. El pequeño aleteo, el dolor, los fuertes retumbos, todas eran señales. Era como si mi estómago estuviera agitando una pequeña bandera roja, tratando de llamar mi atención. Pero yo estaba tan concentrada en la película que simplemente ignoré las banderas. Traté de cubrirlas con galletas y jugo. Aprendí que tienes que escuchar a tu cuerpo. Cuando te dice que algo anda mal, suele ser por una buena razón. Es más inteligente de lo que crees. Sabe cuando ha comido algo demasiado picante. Así que esa es mi gran lección. Si no te sientes bien, ya sea un dolor de panza o simplemente te sientes triste, siempre debes decírselo a alguien en quien confíes. Un padre, un maestro, un amigo, cualquiera. No tienes que fingir ser un superhéroe que nunca tiene problemas. La gente se preocupa por ti y quiere ayudarte. Pedir ayuda es en realidad algo muy valiente. Es mucho más valiente que intentar ocultar un dolor de estómago en un set de filmación. Y créanme, sé todo sobre eso.